Bien, en este video vamos a hablar acerca de cómo surge la noción de la función seno y coseno para entender un poco mejor su origen y su significado geométrico y poder aplicarlo mejor a los casos en donde sea necesario. Entonces, para eso vamos a considerar un círculo, ¿sí? Una circunferencia de radio 1 centrada en el origen, o sea, centrada en ese punto A, y vamos a considerar un punto que esté sobre esa circunferencia. Ese punto, si lo unimos al punto A, va a determinar un radio 1 y ese punto va a tener una coordenada X y una coordenada Y determinadas por las perpendiculares a cada eje. Bien, precisamente nosotros podemos ver que ese radio forma un cierto ángulo con el eje X, y a medida que nosotros cambiamos ese ángulo, el punto se va moviendo y por lo tanto va a tener diferentes coordenadas X e Y. Bueno, resulta que a la coordenada X de este punto, nosotros podemos ver que, vamos a suponer el caso de un ángulo de 60 grados, lo podemos ver acá. Nosotros vemos este punto que tiene coordenadas 0,5 y 0,87 en Y, que corresponde a este punto y a este punto. Resulta que el coseno de el ángulo beta es la coordenada X de este punto B que se mueve sobre esta circunferencia, y el seno de este ángulo es la coordenada Y. Por lo tanto, nosotros podemos tener valores de senos y cosenos entre -1 y 1 según el ángulo esté en los diferentes cuadrantes. Entonces, por ejemplo, para un ángulo de, vamos a suponer, 120 grados, nosotros vamos a tener una coordenada X de -0,5. Eso significa que el coseno de 120 es -0,5, y una coordenada Y para este punto de 0,87 significa que el seno de 120 grados es 0,87. Entonces, siempre el seno y el coseno de un ángulo nos va a decir qué componentes le corresponden a un punto que se mueve por una circunferencia de radio 1, cuyo radio tiene un ángulo del que nosotros aplicamos esa función seno y coseno con respecto al eje X positivo. Entonces nosotros podemos ahora observar cómo varía la función. En este caso vamos a ver la función seno. Sería ir viendo cómo varía la altura de este punto a medida que nosotros cambiamos el valor del ángulo. Y para eso vamos a establecer una función seno y vamos a determinar un punto sobre esa función. Nosotros vemos que a medida que cambiamos el ángulo, este punto acompaña al punto B. Si se fijan, esos dos puntos siempre van a estar sobre una línea, y esta función que tenemos acá es la función seno, que nos marca la coordenada Y de ese punto. Nosotros podemos observar lo mismo, pero con la coordenada X, viendo el coseno y viendo cómo varía el coseno, y nosotros podríamos notar cómo se mantienen en línea esos dos puntos a medida que cambiamos el valor del ángulo. Pero claro, nosotros no representamos así las funciones.
nosotros la representamos sobre el eje X. Entonces, en realidad la función coseno, nosotros la vamos a ver de esta manera y no de esta. Y nosotros podemos ver cómo ese punto en sí nos va diciendo la coordenada X que va teniendo el punto a medida que se mueve por la circunferencia. Por ejemplo, para este punto, nosotros vemos que este punto E tiene una coordenada, una altura igual a 1, llega hasta acá, y eso es porque este punto, que es la coordenada X, vale 1. Si nosotros vamos a un ángulo de 180 grados, nosotros podemos ver que la coordenada Y de este punto es menos 1. Entonces, siempre que nosotros calculemos el seno y el coseno de un ángulo, lo que estamos calculando son las componentes X e Y que tiene un punto que se mueve por una circunferencia de radio 1, cuya recta que une a ese punto con el centro de la circunferencia forma el ángulo que usamos para calcular ese seno y coseno.